Sesión. En esta sesión, ok, tenemos que hablar de varios temas, varios puntos. Un ratito. Primero empezamos hablando acerca de la comunicación, que es un proceso de transmisión de información codificada. Sabemos que la comunicación puede ser humana y no humana. La humana es lingüística, la lingüística es la forma oral y la forma escrita, es la que conocemos como dentro del lenguaje. Repito. La no lingüística son todas las otras formas de comunicación. La comunicación no humana son la comunicación que realizan los seres como los animales, las plantas. Dentro de lo que viene a ser el lenguaje, recordemos que hay planos. El lenguaje es la facultad humana para comunicarse de manera articulatoria. Los planos vienen a ser más que nada la lengua y el habla, la lengua como el código sistema de signos lingüísticos y el habla como materialización oral o escrita de la lengua. Recuerda que el habla es individual, el habla es psicofísico, el habla es momentáneo, el habla es práctico, el habla es concreto, el habla es patente. Mientras que la lengua es psíquica, colectiva, es social, teórica, histórica, casi fija, y que la lengua es latente. Ujú. Como características. Dentro de una lengua siempre van a surgir una serie de variaciones porque la lengua no viene a ser algo fijo. Estas variaciones normalmente son el dialecto, que es la variante geográfica de la lengua, también conocida como diatópica. ¿Cómo podemos reconocer al dialecto? Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, castellano limeño, castellano puneño, estamos dándole un ámbito geográfico y al darle ese ámbito geográfico se convierte pues en dialecto. Ahora, ¿cuál es la causa de los dialectos? Recuerda que es el contacto con otras lenguas. Profe, pero en este momento no hay contacto del castellano con otra lengua acá en Lima, pero en un momento dado lo hubo con el quechua chinchay. Es por eso que tenemos nuestro dejo, ¿no? Ahora, continuamos, ¿no? Existe, ¿y cómo saber cuál es el dialecto base de una lengua? Existe algo que se llama el dialecto estándar a nivel regional y a nivel, pues, de toda una lengua. En el caso de nivel regional es que dentro de todos los dialectos se va a valorar una por motivos extralingüísticos. En el caso del Perú es el castellano limeño, al extremo que cuando dicen castellano peruano lo asocian más con el castellano limeño, no con el de otros lados, sino con el limeño. Pero a nivel macro de toda la lengua, porque el castellano tiene 400, más de 400 millones de hablantes, cuando hablamos de dialecto estándar estaríamos hablando más de qué? Estaríamos hablando más de los usos correctos dados por la RAE. Porque un dialecto estándar recuerda que es el uso correcto normado por la RAE en la mente de los hablantes. Es por eso que en preguntas de examen de admisión a veces viene, marca la alternativa que presenta dialecto estándar castellano, te dice la que está correctamente redactada, la que no tiene errores. Y si me dicen en dialecto estándar peruano, o sea, toma en cuenta pues el factor limeño. Dentro de los dialectos, dentro del dialecto hay un sociolecto, ojo, porque cuando nosotros hablamos de variante geográfica, realmente es variante socioregional. Dentro del sociolecto hablamos de escalas, es la variante social de la lengua, también conocida como diastrática, ¿no? Y acá podemos hablar de niveles de la lengua, el superestándar, el estándar y el subestándar, ¿no? Lo que algunos le llaman acrolecto, mesolecto, basilecto. Y es que a medida que uno accede a un estrato social, a una educación, maneja mejor la lengua. Y a medida que uno baja dentro de ese estrato social, entonces disminuye su uso de la lengua, ¿no? Continuamos. También existe, ¿qué cosa? El idiolecto, que es la variante individual dentro de la lengua. Esto también conocido como el factor diafásico. Y es que cada uno de nosotros tiene una forma diferente para utilizar la lengua de acuerdo a su edad, de acuerdo al momento en que vive. Cuando tú tenías 5 años, un momento, 10 años, otro momento, 15, 20, tienes otro factor, otro momento. Otra forma de utilizar la lengua, 25, otro factor, ¿no? Aparte de eso, también existe qué cosa, que tu personalidad va a distinguir la forma como hablas. Y finalmente existe algo que se llama el registro lingüístico. ¿Qué es eso? Que nosotros no manejamos la lengua siempre de la misma manera. Nosotros tendemos a cambiar el uso de la lengua de acuerdo a las personas con las que hablamos. Si yo hablo con ponte en este caso con el presidente de la República, tendré una forma de hablar diferente que como hablo con mi familia, diferente que cuando hablo cuando juego fútbol, diferente que si hablo con mi jefe de trabajo, etcétera, etcétera. Ujú. Continuamos. Ahora, dentro de cada lengua existe algo que se llama la gramática. La gramática que presenta, presenta ramas. Estas ramas, ojo, van a ser la semántica, la morfología, la lexicología, la sintaxis y la fonología y la fonética. Si hablamos de semántica,
es que para que una lengua funcione debe tener palabras y estas deben tener significado. Si hablamos de morfología, deben tener una estructura de la palabra como base dentro del funcionamiento. Si hablamos de la lexicología, debe haber un inventario de palabras. ¿Qué palabras pertenecen al castellano y qué palabras no? Si hablamos del componente fonológico, perdón, del componente sintáctico, es que estas palabras deben cumplir funciones dentro de la oración. Si hablamos del componente fonológico, sonidos mentales, y el componente fonético, los sonidos articulados. Ujú. Ahora, ahí viene pues un detalle. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de gramática como noción general, estos componentes permiten que funcione una lengua. Y cuando hablamos como dialecto, es que estas van a presentar variaciones siguiendo estos modelos. Por ejemplo, la variante semántica en un dialecto es que una palabra cambie de significado de una región a otra región. Para nosotros, por ejemplo, la palabra que podría ser en este caso guagua es un niño. Para el centroamericano, guagua, ¿qué cosa es? Es un auto. Ahora, la variante lexicológica es que cada región va a tener palabras propias exclusivas de la zona. Nosotros, por ejemplo, acá en Lima le decimos al niño chibolo. En Piura le dicen churre. En la selva le pueden decir ñañito, en este caso. O también le pueden decir guambrillo. Si me voy a México, le pueden decir pues chavo. Y así sucesivamente. La variante morfológica es que el uso de los diminutivos, de los sufijos, pueden variar de acuerdo a la zona. Nosotros decimos, espera un momentito. Una venezolana te va a decir, espérate un momentico. La variante sintáctica es que a veces cambia el orden de las palabras. Nosotros decimos, por ejemplo, el amigo de Ricardo vino hoy. O de Ricardo, el amigo, hoy vino. Cambian el orden de las palabras y todo eso, ¿por qué? Por el contacto con otras lenguas. Finalmente, la variante fonética o fonológica que pronuncia diferente las palabras. Nosotros decimos, por ejemplo, regresa temprano, no, llámame luego, y un argentino diría, llámame luego. Cambia la forma de pronunciar. Continuamos. Ahora, una vez que ya hemos visto esto, tendríamos que hablar un poco de las funciones del lenguaje. Recuerda que las funciones del lenguaje son la función representativa, expresiva, apelativa. Un ratito. Decía la representativa que busca informar acerca de la realidad o referente, ¿no? Estaba también, un ratito, la expresiva, que buscaba qué cosa, expresar las emociones del hablante, del emisor. Está también la función apelativa, que busca dar órdenes, cambios o reacción en el receptor. Me detengo ahí. Nosotros como comunicadores, como hablantes, como utilizantes de un lenguaje, siempre utilizamos la función representativa, también llamado referencial, cognitiva, también llamado informativa. ¿Para qué? Para informar acerca de la realidad o referente. Es por eso que cuando se relaciona con un elemento de la comunicación, la representativa se relaciona con el referente. Y si hablamos de la expresiva, también llamada emotivo, sintomática, por emoción y síntomas, como hablante quiero expresar lo que siento, lo que opino. Así pues se centra en el emisor. Si yo digo qué alegría me da verte, espero que estés bien, ojalá vuelvan pronto, quisiera que, expresiva. Y si yo digo, por ejemplo, la apelativa se centra en el receptor porque busco un cambio en la conducta en el receptor. Si yo te digo, cierra la puerta, ven temprano, trae tus libros, son órdenes que implican un cambio en el receptor. Por favor, regresa temprano, petición apelativa. Por último, también, si yo te dijera, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Estudiaste mucho? Las preguntas son apelativas. También tenemos a la función fática. La función fática, conocida también como fática o de contacto, o de ella, en este caso, busca qué cosa, la apertura del canal cuando hace saludos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, También, ¿qué se busca con la fusión fática o de contacto? Lo que nosotros buscamos también es mantener la comunicación cuando haces llamados como me escuchas, aló, oye, me está escuchando. Y también buscamos qué cosa, el cierre cuando tú cortas y dices chao, adiós, nos vemos. Otras formas alternas de chicos, pueden ver mis diapositivas porque el canal serían las diapositivas. Probando, uno, dos, tres, probando, porque estoy probando un equipo telefónico o porque estoy probando de repente un micrófono, etcétera. También tenemos a la función metalingüística que se centra en el análisis del código, es decir, análisis de una lengua. Si yo te digo, por ejemplo, el castellano es una lengua pentavocálica, tiene 5 vocales, metalingüística. Si yo te digo lápiz se escribe con Z y con acento, metalingüística.
Ahí la idea de qué cosa consiste en centrarse en el buen uso del código. Finalmente tenemos la función estética, la del mensaje, la cual consiste en que, un ratito, pausa ahí, la cual consiste en darle belleza al mensaje. El uso de figuras literarias, como por ejemplo, eres la luz que ilumina mi vida, estética o poética. También pueden aparecer refranes como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Por qué, profesor? Porque tú no quieres informar que hay un camarón, sino quieres darle una especie de belleza, armonía, utilizas figuras literarias, ¿no? Las características del lenguaje son universal, uno, todos los seres humanos lo utilizan, fijo, dos, porque no va a cambiar, está dentro como una capacidad, como una facultad de nosotros, es racional, porque necesita por lo complejo de su estructura o el desarrollo cerebral, es humano, porque solo los seres podemos hacer, humanos podemos hacerlos, su naturaleza es verbal, oral, porque trabajamos a través de qué? De la forma oral, que es la que se desarrolló, la base de todo lenguaje, la forma oral, es innato porque está en nuestro ADN, estamos predispuestos para el lenguaje, es limitante porque establece límites entre una lengua y otra. Nosotros no solamente eh, no es que podamos aprender de la nada una lengua, se requiere una serie de habilidades, económico productivo, porque siempre se va a subdividir en unidades menores que permite la aparición de unidades mayores y producir efectos comunicativos. Es recursivo porque no es solo una vía, presenta vías alternas para mandar un mismo mensaje, doblemente articulado, la doble articulación, la de morfemas y fonemas, o sea, que se descomponen las palabras, y finalmente es biplánico porque presenta dos planes desligables que ya mencionamos hace un rato, son las lenguas y el habla. Ujú. Continuamos entonces. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Giancarlo. Ujú. A ver, es limitante porque cuando tú utilizas el lenguaje, tienes una lengua materna. Esta lengua materna te va a marcar una serie de límites en el uso de la lengua. Por ejemplo, un inglés hablante cuando quiere aprender el castellano no va a pronunciar de primera la ñ. En su mente él cree que pronuncia la ñ. Cuando tú le dices di niño, va a decir niño, no, niño, niño. Él cree que pronuncia la ñ, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene un límite entre una lengua y otra. No sé si has escuchado que nuestra lengua tiene 5 vocales, pero el quechua solo tiene 3. Eso significa que cuando un quechua hablante quiere aprender el castellano va a tener problemas a la hora de pronunciar las vocales. Va a creer que pronuncia la E, la O, cosa que no existe en quechua, pero no es así. O sea, las pronuncia mal. Igual que cuando nosotros aprendemos inglés, ellos tienen más vocales. O francés tiene otros sonidos que nosotros no pronunciamos. La R francesa, ¿no? La que es, utiliza que es una R uvular que nosotros no pronunciamos porque nuestra R es alveolar, por ejemplo. O sea, en otras palabras, como presenta límites, hace difícil que tú aprendas otras lenguas. Te limita siempre a tu lengua materna, la cual vas a dominar a la perfección. Ujú. Por eso es limitante el lenguaje. ¿Alguna otra duda, chicos? Continuamos entonces, porque como les dije, el tema son largos. Solo un comentario, ¿no? Tenemos que hablar de comunicación, de lenguaje, que ya está, realidad, historia del castellano, fonética y fonología, semántica, relaciones semánticas, o sea, bastante. Proceso formativo del castellano. Debemos entender que el castellano no surge de la nada, en nuestra lengua, la que utilizamos. El castellano, antes había lenguas prelatinas, ibero-tartesio, celta-vascuense, fueron apareciendo después en los fenicio, griego, cartaginiense. Esta fue la base para qué, para que cuando llega el latín vulgar específicamente, con 70% de vocablos, se mezcle con estas lenguas y forme los primeros dialectos romances, que son variaciones del latín vulgar. Ojo, o sea, hablamos de latín culto, latín vulgar y debajo los dialectos romances, que era lo que se hablaba. Ahora, aparecerían después las lenguas poslatinas, el visigodo, que nos aportó algunas palabras. Los visigodos no impusieron una lengua a los pobladores de la zona, sino ellos aprendieron la lengua de los pobladores de la zona. Entonces, ellos, al aprender la lengua de los pobladores de la zona, ellos poco a poco dejaron de hablar su lengua visigoda, ¿no? Pero dieron aportes de algunas palabras como la voz pasiva del verbo, el uso del artículo en forma de artículo, y también, por ejemplo, los apellidos que acaban en es como Rodríguez, González, Domínguez, palabras como de repente, no sé, Rueca, ¿qué más podríamos decir? Blanco, bandera, banderola, ganado, etcétera.
Después de eso vienen los árabes que nos van a aportar el 10% de vocablos, palabras cuya principal característica es que empiezan con A o al, no todas, pero la mayoría. También podemos decir que hay un H al medio, almohada, alfanje, alfajor, alhambra, alambique. Si hablamos de alquimia, álgebra, ajedrez, arroz, azafrán, azúcar, son palabras de origen árabe. ¿No? Continuamos. Después de eso va a venir la época de la Reconquista. Comienzan a surgir las lenguas romances justamente en esa época de la Reconquista, que surgen a partir del latín vulgar. ¿Cuándo se puede decir que surge una lengua? Nominalmente, cuando un dialecto deja de ser entendido por los otros dialectos, podemos decir que surge como lengua, y cuando es asimilada por un pueblo, utilizada por un pueblo que se identifica y se aleja del resto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Reconquista, hubo un momento en el cual en un reino llamado Castilla se declaró que el dialecto de Cantabria, una región de Castilla, se utilice como lengua oficial para toda la provincia. ¿No? Esto es en 1260 y ahí decimos que surge el castellano. ¿Quién lo declaró eso? Alfonso X el Sabio. Y esto fue determinante porque antes seguían el modelo, querían imitar el latín, pero el problema está que el latín que querían imitar no era el latín vulgar, era latín culto, o sea, había mucha diferencia entre el latín culto y la forma como ellos hablaban. Es por eso que este rey pues impuso que en forma escrita se modificara las normas, las reglas, las leyes, todos, ya no en latín, sino pues en dialecto de Cantabria y como decimos, ahí surge el castellano. ¿No? Ahora, el castellano no fue la única lengua de la región, había otras lenguas como por ejemplo el catalán de los aragoneses, entre otros más. ¿Y el detalle cuál es? El detalle está que luego, cuando se fusiona Castilla y Aragón, estas dos lenguas, que eran de dos potencias, porque Castilla era una potencia igual que Aragón, estaba entre la lucha cuál iba a ser la lengua oficial de España, porque estaba surgiendo un nuevo reino que se llamaba España. En 1492 se da una serie de hechos como la primera gramática del entorno de Nebrija, que eleva su calidad, está el descubrimiento de América por parte de Castilla, no de Aragón, y está la expulsión de los árabes de Granada, último bastión dentro de España, y eso inclina la balanza a favor de Castilla. Más aún cuando un rey llamado Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que era hablante del germano, del alemán, al ser declarado rey de España, él aprende castellano, aprende catalán, creo que aprendió también el leonés, no me acuerdo bien en esa parte, pero él comparó las lenguas y decidió que el castellano sea la lengua oficial del imperio por ser la lengua más bella, culta que había visto. Y también porque la mayoría de los hablantes de esta lengua están esparcidos en la mayoría de las que vendrían a ser sus colonias. Entonces ahí comienza a hablarse en 1524, Real Cédula, del español, ¿no? Ahora, como surgieron muchos dialectos y estaba el peligro de que se formen nuevas lenguas, en 1713 se funda la RAE con su lema fija, limpia y da esplendor. Ujú. Continuamos. Ahora, la RAE no es que ahí queda, la lengua no es que quede estática y ya se fumó y ahí quedó. Poco a poco fue aceptando vocablos de otras lenguas por el contacto, repito, y porque necesita cambiarse, innovarse. Americanismos, que son palabras o vocablos que vienen de lenguas amerindias. ¿Cómo qué palabras? Nombres de animales, plantas, comidas, pachamanca. Si yo digo, por ejemplo, tambo, si yo digo papa, quinoa, kiwi, chacamote, llama, vicuña, zorro, puma, cóndor, son americanismos. Anglicismos que vienen del inglés, cuando hablas de software, hardware, offside, a un corner del partido de fútbol. Son anglicanismos o galicismos cuando hablas de términos de francés como menú, champú, gachí, pirulí, bouquet, etcétera. O también podemos hablar de italianismos, palabras del italiano que se asocian un poco más a comida, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Pasta, ravioli, fettuccini. Bueno. Y germanismos, que palabras del origen germano, principalmente algunos nombres, ¿no? Como el nombre Bilder, Volkswagen, en este caso. Continuamos. ¿Cómo evoluciona el castellano? Recuerda que del latín, debido a esestos procesos que van a haber procesos fonóticos, poco a poco van a ir cambiando. Pauper cambió a Popper. Ese AU se convirtió en una O y eso se llama monoptongación. De Popper cambió a Pover. Esa P se convirtió en B y se llama sonorización porque la P es sordo y la B es sonoro. Y después cambiaría el orden de las letras, eso se llama metástasis y se convertiría en la palabra pobre. Es por eso que el superlativo de pobre es paupérrimo y no pobrísimo. Bueno, pobrísimo sí en la forma popular, pero la forma culta es paupérrimo.
Existen palabras que acaban en érrimo como pulquérrimo, misérrimo, entre otros, ¿no? Pectum, pectu, pecto, pecho. Pectu, que se llama en este caso elisión, pérdida de sonidos. Pecto es el forzamiento vocálico, la U cuando se cambia a una vocal más fuerte. Y de pecto a pecho, palatalización, ¿no? Aunque por ahí algunos autores le llaman africación, ¿no? Por africadas. Pater, pader, padre, ¿no? Por ejemplo. Así fueron evolucionando. Ahora, para que las palabras evolucionen, para que lleguen al castellano, tuvieron que pasar pues cientos de años. ¿Y esto qué cosa me da pie? Me va a dar pie a que no es solamente el castellano el que pasó por un proceso así. Existen otras lenguas que se llaman las lenguas romances o neolatinas que provienen del latín. En Portugal está el portugués, en España está el español, catalán, gallego, mozárabe, occitano, leonés, sefardí, aragonés, que en sí es el mismo catalán. En Francia está el francés provenzal, que se habla en el sur de Francia, mauriciano y normando. En Italia está el italiano, el sardo de Cerdeña, el siciliano, el lombardo, el napolitano, me comí una P ahí, el piamontés, el emiliano romagnol, y en Suiza está el retro-romano, también llamado romanche, ¿no? En Rumania está el rumano, aparte de otras lenguas extintas. ¿En qué países se habla el castellano? Mira, en Europa se habla en España, en Grecia. ¿Y por qué en Grecia, profe? En Rumania, Serbia, Croacia, Eslovenia y en parte de Turquía. No sé si tú habrás sabido por historia, pero el rey Fernando el Católico conquistó parte de Grecia y regiones de Serbia en este momento dado determinado. ¿Por qué? Porque buscaba un conflicto contra los turcos otomanos, pues, ¿no? Era un rey muy guerrero y después lo continuaron algunos de los descendientes y hubo comercio y como hay comercio se mantiene la población con eso, ¿no? En África están las Islas Canarias, está el Celta, está Melilla, en parte de Marruecos también se habla castellano y en parte del desierto de Sahara español. En América, América del Sur, la gran mayoría de los países. En América Central también hay una gran cantidad y en América del Norte porque recordemos que antes había muchas colonias españolas ahí. Continuamos. Hasta ahí, chicos, historia del castellano. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Disculpen si avanzamos muy rápido, pero recuerda que es por el tiempo, son varios temas. Profe, Conti- Dime. el lenguaje, creo que la lengua, euskera, ¿es prelatina, románica Claro, o el neorromántica? euskera es otra forma de llamarle al vascuence. Entonces es una lengua prelatina. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Euskera o vascuence. Sí, continuamos. Realidad lingüística del Perú. Más que nada, esta es un poco la reflexión. Acá está la lista de las lenguas, bajo el último estudio dado lingüístico del año 2022. ¿Cómo se llama? Nuestro país es un país multilingüe. De naturaleza siempre ha sido multilingüe, pese a lo que quieran decir, etcétera, siempre ha sido plurilingüe, etcétera. Habían las lenguas preincas que se esparcen por la costa, Moche, Sechura, Tayán, Sierra, Jacaru, Cauqui, Puquina, Cholón, Quechumara, Aymara, Quechua, Jaqui, entre otras, y la selva que quedan en situación de aisladas. ¿Por qué las selvas están aisladas? Porque muchas de las localidades, las lenguas de la selva eran de pobladores que huían de las guerras, de las matanzas que se daban en las distintas guerras en nuestra zona andina, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? O sea, había una serie de contactos, ¿no? El imperio incaico crece, asimila muchas de estas lenguas. El quechua, ojo, que quechua significa lengua del hombre, que más utilizado es el quechua chinchay, que es en sí de los chinchas, porque recordemos que los incas en sí lo que hablaban era puquina, pero eso era dentro de las panacas reales. Cuando hablaban con el pueblo y en expresión normal utilizaban el quechua. Pero, repito, es una situación de multilingüismo. Llega el español y se impone en la costa y en la sierra, y no entra en la selva. Cuando llega el español, la mayoría que vienen de acá de España vienen de Andalucía, una región de España pobre, azotado por las guerras contra los árabes. Es por eso que las primeras oleadas que vienen se instalan en la costa y nosotros tenemos un dejo parecido al andaluz en cierto modo por el ceseo y yeísmo. Pero después van a venir gente de Castilla la Vieja y estamos hablando de las migraciones que se van a dar más en la sierra. Entonces, esto va a hacer que ellos tengan otro dejo.
Aparte que en cada región se hablaban diferentes lenguas amerindias y eso genera que el dejo del castellano vaya variando. Y es que en cada región del Perú se va a hablar de diferente manera el castellano, ¿no? Se impone en la costa y en la sierra, en este caso, pero no entra en la selva porque no había contacto directo. Llegan otras lenguas de África. Había una canción llamada Kundun que la trajeron de Guinea, Mozambique, Senegal, y por esa sangre negra que del Ártico cruzó, es por eso que yo canto ritmo negro del Perú a Kundun. Y ahí nos indica de qué países o qué regiones de África, recuerdan que eran secuestrados, raptados, la trajeron acá. Cuando inició la República, estamos hablando de China, en este caso el presidente Ramón Castilla. También vinieron de Japón, de Italia, de Austria, hablamos de Posuso, Italia en Ancas en este caso, pero como comunidades, no es que vinieran una gran cantidad como lo que le pasó a Argentina, donde sí hubo una gran comunidad de italianos, o en Chile de alemanes. En nosotros vino en menor cantidad, ¿no? Continuamos. Van a desaparecer las lenguas amerindias de la costa. Estas lenguas como el moche, sechura, quiñanta, yan desaparecen de la costa y nos dejan, ya, espérate un ratito y ahorita voy a hacer mención de eso. Desaparecen lenguas amerindias de la costa y algunas de la sierra. ¿Qué, ¿Por qué van a desaparecer algunas lenguas, las lenguas principalmente de la costa? Porque había un mayor contacto con el castellano. Pero en el caso de la sierra se mantiene vivo el quechua. ¿Y por qué se mantiene más el quechua? Por la gran cantidad de hablantes, una herencia histórica y también pues por sus características que tiene. ¿Qué características tiene el quechua? Dijimos que es una lengua tribocálica, tiene el accidente del caso que no tiene el castellano. Es por eso que a los quechohablantes les cuesta mucho el utilizar las preposiciones. Es una lengua de acento fijo, porque la mayoría de sus palabras son palabras de graves. ¿Qué significa grave? O sea que no tienen agudas, esdrújulas o esdrújulas, y las que tienen son por préstamo del castellano. Al igual que ellos nos prestaron algunas palabras, también nosotros les prestamos ellos. ¿Tiene qué cosa? Es una lengua aglutinante porque tiene la tendencia de juntar palabras. Lo que para nosotros podría ser palabras como enhorabuena, en hora buena, donde junto palabras y las convierto en una sola. Eso es un fenómeno común en el quechua. Ellos dicen imajutiki, creo que significa como te llamas, manancanchu, no hay, y lo toman como una sola palabra, como un solo vocablo. No sé si entiendes esa parte, Luis. Eso es aglutinante, que juntas varias palabras en una sola. Ujú. Continuamos. Ok. Ahora, después de eso, o sea, porque hay variantes del quechua, hay diferencia del quechua, el español empieza a penetrar en la selva específicamente, ¿por qué? Por la fiebre del caucho, en este caso aparecen las ciudades, y comienzan a desaparecer las lenguas de la selva. ¿Y por qué desaparecen las lenguas de la selva? Por algo llamado diglosia. ¿Y qué es la diglosia? La mayoría de la población del Perú es monolingüe alfabetizado, o sea, escolarizado, como dicen, ¿no? Tenemos una lengua no ágrafa, es decir, desarrollada escritura. El problema está que cuando un hablante de una lengua amerindia se vuelve bilingüe, está en esa lucha o tenencia entre decido el castellano o mantengo mi lengua. Supongamos que es quechua. Castellano o quechua. Y al final a sus hijos decide enseñarles castellano y ya no quechua, por factores históricos, no, perdón, por factores educativos, económicos y sociales. Así, por ejemplo, el distrito del Perú que tiene la mayor cantidad de quechua hablantes es San Juan de Lurigancho, con más de 100.000 hablantes, pero no les escuchas hablar. ¿Por qué? Porque ellos ya no utilizan el quechua, salvo que venga un familiar y les hablen quechua. Y sus hijos no utilizan el quechua porque son nativos ya del castellano. Así se va perdiendo poco a poco hablantes, pero en el caso del quechua, que tiene pues una gran cantidad de hablantes, acá estamos viendo 3.805.531 hablantes, entonces no le afecta mucho. El que haya perdido como unos 200.000 hablantes acá en Lima, pero a quienes sí les afecta son a las otras lenguas. Mira que en el Aymara hay 450.010 hablantes, en el Perú, en Bolivia hay más. Estos hablantes del Perú, no de otros países. El Jacaru tan solo 448, el Cauquis tiene 132, el Madija, también conocida como Colina, 417. El Ashánica, que es una de las que tiene mayor cantidad de hablantes, está en 88.703 hablantes. Es la lengua que tiene mayor cantidad de hablantes, repito, el Ashánica, ¿no? Otra lengua que igual tiene gran cantidad de hablantes es el Aguajún, o también conocido como Aguaruna, que tiene alrededor de 56.000 hablantes. Ojo, en un censo anterior el Shipibo Conibo tenía como 30.000 y ahora ha bajado a 22.000. ¿Producto qué cosa? De que está cerca de las grandes ciudades, ¿no?
Pero lo que me interesa es lo que hemos puesto de celeste. El recígaro, el chamicuro, el iñapari tienen, fíjate, uno, dos, cuatro hablantes. El muniche tiene tres hablantes. El záparo, estado más crítico, porque la persona que habla es una persona anciana, está a punto de morirse. eh, Prácticamente de repente este año o el próximo año desaparece, tiene solo un hablante. Y el taushiro también tiene un solo hablante, ¿no? Repito, esta es la realidad de nuestro país. ¿Dónde es el factor lingüístico más confuso? Es en la selva. Hubo una pregunta de examen de admisión que decía, por ejemplo, si el aymara se hablaba en la selva. El aymara no es nativo de la selva, de antemano, pero ha habido migraciones, migraciones buscando oro. Madre de Dios regresaron y cuando llegaron en comunidades, no en forma individual, porque cuando se vienen acá a Lima, por ejemplo, viene uno a probar suerte, se aloja en una familia, la familia convive con los que hablan español, se pierde. Pero si llegan en grupos donde entre ellos convives en zonas aisladas, ellos van a seguir hablando su lengua. Y la pregunta será si el aymara se hablaba en la selva hoy en día, y la respuesta era sí. Hay localidades de aymaras que hablan en la selva, porque están viviendo en este momento en la selva, pero el lugar donde viven es un lugar provisional. O sea, tú no sabes si de acá a 15 o 20 años ellos se van de Madre de Dios y regresan a su zona andina. En fin. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Dónde se hablaba el Hakaru? ¿Dónde se habla el Cauqui? Se habla acá en Yauyos, Tupe, acá en Lima, la zona de la sierra. ¿Y por qué acá en Lima? Porque quedaron en situación aislada. En un momento que Tiahuanaco se expandió, ellos, pues era una variante del Haki, una lengua de aquella época, quedaron asentados en un zona acá, pero luego retrocedieron, Imperio Wari, y luego pues quedaron aislados y entonces han permanecido como lengua aislada, ¿no? Hasta, bueno, los últimos años que ya entraron en contacto. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ah, último, ¿no? Entonces nosotros como casiano hablantes limeños vamos a heredar algunos factores, algunas características del quechua. El utilizar diminutivos es una característica del quechua. El timbre neutro que tenemos es una característica del quechua. También los errores, ¿cómo se llama? En este caso la discordancia nominal, verbal, también es característica del quechua porque, repito, son factores heredados de ellos. Son factores heredados. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda? Ah, también está el yeísmo y el ceseo, obviamente, ¿no? ¿Ninguna? Entonces avanzamos a la siguiente parte. Las diapositivas, que ustedes saben que yo se las mando, ¿no? O sea, así que no hay ningún problema. Si que alguien por ahí dice captura, yo se las voy a mandar. Esta información siempre la puedes tú buscar bien y las encuentras en internet, así que ¿para qué ser mezquino con algo que tú puedes conseguir? ¿No? La fonología estudia los sonidos mentales, su unidad básica va a ser los fonemas, que es la unidad mínima no significativa distintiva. Cuál base es el sonido mental. Si yo digo mesa, misa, esa oposición entre la E y la I es la que marca la principal característica del fonema. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos sonidos, innumerable cantidad de fonos, pero el hecho de que podamos asociar un conjunto de sonidos parecidos en una sola vocal, yo se los mando a la encargada de publicaciones y ella, si mal no me equivoco, se lo está pasando a las admis, ¿no? Ahí le pueden consultar porque yo lo estoy mandando. Ujú. Y es lo que me han dicho a mí. En todo caso, le pueden consultar. No se preocupen. Ahora, repito, hay muchos sonidos y el hecho que nosotros podamos agrupar, por ejemplo, y que en un momento ese sonido pierda la naturaleza de la I y se convierta en una E, es la marca distintiva. Un ratito, otra vez. Cuando nosotros hablamos entonces de los fonemas segmentales, son la vocal y las consonantes. ¿Por qué se llaman segmentales? Porque son parte de la palabra, siguen la secuencia de la palabra. Entonces, acá en las vocales, recuerda, estaba la alta, las medias y la baja. Y también estaban las anteriores, la central y las posteriores. No sé si tú recuerdas que había una mnemotecnia, pide a Goku, pi, te, a, Goku, o siga Goku, piensa Goku, bueno, en fin, todas las que sean. IE anteriores, A central o U posteriores, Goku. Continuamos. Ahora, esto sería, repito, las oposiciones. En el caso de la consonante hay más clasificaciones que la vamos a ver dentro de un rato. Por el acento es un ratito. En el caso del acento, nosotros debemos tomar en cuenta
que hay palabras que pueden llevar a tilde y que le puedes quitar la tilde, por ejemplo, pérdida y perdida. Si yo pongo una oración, marca la alternativa donde el acento funciona como fonema y pone la oración, lo siento por la pérdida de tu novia, podría quitarle el acento a la E y decir, lo siento por la pérdida de tu novia. Oh, ¿qué pasa, profe? ¿Qué tiene? Pero es un ejemplo, cambió todo el significado. ¿Es una oración válida con significado? Sí. Y ahí el acento me funciona como fonema. Normalmente lo que más utilizan son verbos en ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, llamo, llamó, llamó tu primo, llamo a tu primo. Si yo digo, por ejemplo, no sé, pongamos acá, estudio mucho, estudió mucho porque con el verbo puede hacer ese cambio. Después de eso existe lo que viene a ser el tono, la entonación, que hay tres, entonación ascendente o tono ascendente, que normalmente se va a dar en las preguntas cuya respuesta va a ser sí o no. Hiciste la tarea, compraste los libros, trajiste las cosas, lo que se llamaba directa total. Está la horizontal, que termina en puntos suspensivos, porque el hecho de que yo le ponga puntos suspensivos va a cortar la idea a la mitad, y al cortar la idea, pues queda en la forma horizontal. Y está también la descendente, que van a ser todas las demás formas. Pueden ser preguntas cuya respuesta sea otra. ¿Cuándo vienes? Respuesta mañana, pasado mañana, las llamadas directas parciales. Puede ser hiciste la tarea, una oración normal. Y qué bueno las exclamaciones. Pero esto me conduce a la siguiente parte. ¿Cuál es? Un ratito. ¿A qué me conduce? Un ratito, pausa, porque si no se va a adelantar esto. No sé si te das cuenta que estas oraciones de acá son similares. No, perdón. Esa no. Es con esta. Vamos a sacar la flecha así, para que no se note. Y ahora sí. Son similares. Cuando me piden a mí que el acento funcione como que, como fonema, me van a pedir oraciones a las cuales yo les pueda quitar el signo de interrogación o le pueda aumentar signo de interrogación, como el caso de hiciste la tarea. ¿Por qué? Porque al quitarle el signo de interrogación de lo que era ascendente se vuelve descendente y cambia el significado porque ya no estás preguntando, sino estás informando. Eso sería así, cuando me piden como fonema. Continuamos. Ahora, el fono, dijimos, la fonética son sonidos articulados, la unidad mínima no significa articulada y presenta, en este caso, un ratito, presenta diferentes valores. La diferencia entre fonema y el fono es que el fonema tú lo identificas. El fono, como son innumerables, puedes identificar algunos, pero otros no. Ahora, acá, para producir los sonidos hay varios criterios, ¿no? Eh, Primero, ¿no? Están los órganos de respiración, con los cuales te permiten expulsar el aire. A esto se le llama, ¿no? La cavidad infraglótica. Están en este caso, pues, los pulmones, está la tráquea. Después de los pulmones viene la tráquea y llega, pues, a la altura de la laringe, donde se aparece la glotis, justamente. La glotis, la cavidad glótica, es la que va a producir, con la vibración de las cuerdas vocálicas, los sonidos conocidos como voz. Estos, glotis, la glótica, van a salir a las cavidades supraglóticas, que son la boca y la nariz. Justamente acá, el velo del paladar es lo que te permite que el aire salga solo por la boca o que también salga por la nariz, por un movimiento, ¿no? El velo del paladar. Y dentro de la boca ya pues sabemos que se va a producir la articulación, que es la diferenciación del sonido de la voz para producir las vocales y las consonantes. Ujú. Acá, cuando me hablan de la cavidad de resonancia, sabemos que hay dos tipos de fonemas o fonos. Si tú quieres ponerlos, los nasales, que vienen a ser M, Ñ, N, mañana, y los arales, que vienen a ser todos los demás. Si alguien me clasifica por la vibración de las cuerdas vocales a las consonantes, estas van a ser sordas, mnemoteña, jefe choca zapatos, y las sonoras son todas las demás. Por el modo de articulación, recuerda que habían oclusivas. Para despertarnos un poco, chicos, ¿cuáles eran las oclusivas? ¿Te acuerdas? Mnemotecnias, ¿te acuerdas? Muy bien, bodega pituca, bodega pituca. Otra eran, por ejemplo, las fricativas. ¿Te acuerdas las fricativas? ¿Cuáles eran? Eran cinco. Foxys, muy bien, Foxys, ¿no? O Yes Jefazo, si quieres ponerlo. La fricada es la che.
Las laterales, lo que tú le dices a tu amigo cuando traes una enamorada, yala, ¿no? ¿Ok? Las vibrantes, raro, rara, si quieres ponerlo. Y las nasales, otra vez mañana. Por la zona o punto de articulación, las bilabiales, junto a los labios, pumba o Mbappé. Si tú dices labio dental, está la F, la interdental está la Z, lengua entre los dientes, dentales está la DOTA o todo o DT, alveolares, salón raro, loro serrano, palatales, chuño yuyo, chayañay, ovelares, cagajo, gokujota, gokuja, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí a veces se plantean la pregunta de fonemas poligráficos. Por ejemplo, ponemos la B, BV, la K, de fonema K, porque se puede escribir de diferentes maneras. Y si me dicen grafemas polifónicos, la G, porque puede representar el sonido de la G, como en gato, gota, o la J, como en geranio, girasol. Son ejemplos nada más. Hasta acá, chicos, se recordó un poco acerca de fonética y fonología. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda por si acaso, si hay algo de ahí? Si no, para avanzar a lo siguiente. Ok, avanzo entonces. Seguimos. Cuando me hablan a mí de semántica y las relaciones semánticas es una parte muy importante, ¿no? Semántica es el estudio del significado de los signos, especialmente del signo lingüístico y con todas las relaciones semánticas. Cuando nosotros hablamos del significado, recuerda que puede ser dos tipos. De frente nos vamos al denotativo, que se basa el significado base, es el significado original, es el literal, es el descriptivo, es el primario, por decirlo de alguna manera, es el que aparece normalmente en el diccionario. Por accidente atropelló una vaca, su ternero, hablamos del animal. Levantó la mano y lo golpeó fuertemente. Hablamos de la parte de las extremidades superiores, mano. Pero cuando hablamos del significado connotativo, este va a expresar un sentido expresivo, figurado, secundario. Si yo digo, por ejemplo, ahora está hecha una vaca, por tanto, comer. En este caso significa que engordó. Debo terminar mi tarea, necesito una mano. Acá no estoy hablando de mano del cuerpo, sino de ayuda. Normalmente el valor connotativo se debe a que requiere una interpretación porque estás asumiendo un sentido figurado, otros significados. Profe, ¿y cómo voy a saber a cuál significado se refiere si es una oración en este sentido? Ah, ahí lo que delimita los significados se va a llamar los entornos, que puede ser entorno extralingüístico, situación, que es el lugar y tiempo donde te comunicas. Por ejemplo, si yo estoy en un hospital y se aparece un médico y me dice terminé la operación, de frente yo entiendo que habla de una cirugía. Si yo estoy en la academia y mi profesor de matemáticas, después de escribir unos gráficos, dice terminé la operación, yo sobreentiendo que está hablando del problema, no matemático. Si sale del banco y dice terminé la operación, sobreentiendo que habla de una transacción bancaria, ¿no? ¿Por qué? Repito, sobreentiendo porque estoy en lugar. Ahora, el otro entorno es el entorno lingüístico contexto, que son las palabras que acompañan. ¿Qué significa? Que yo voy a utilizar palabras para precisar el significado y que no haya ambigüedad. O sea, si me dicen, por ejemplo, terminé la operación quirúrgica, al decir quirúrgica sé que es una operación médica. Terminé la operación algebraica, o sea, sé que es un ejercicio de álgebra. Ya no va a haber ambigüedad. Es por eso cuando las preguntas en examen te dicen marca la alternativa que requiere de situación, tú tienes que buscar la que es ambigua, la que puede tener un doble significado, una doble interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas estar en el lugar para poder interpretar. Es como la que vino y que decía, ¿no? A mi madre le encantan los platos de ese restaurante. ¿Por qué esa oración requiere de situación? Porque yo necesito estar en el lugar para saber si se refiere a la comida, que es deliciosa, o de repente se refiere a los platos que son muy vistosos, ¿no? Pero por el contexto que me han dado, por las palabras que acompañan, no es válido, no es suficiente porque todavía hay ambigüedad. Ujú. Profe, si hubiera dicho a mi madre le encantan los platos de ese restaurante porque son muy coloridos, losa. Le encantan los platos de ese restaurante porque son muy ricos, habla de la comida, ¿no? Ahí le estamos aumentando contexto. Las relaciones semánticas básicas son la sinonimia, que tienen ciertas similitudes de significados, gordo, obeso, inicio, comienzo. Antonimia, oposición de significados, que tiene muchas preguntas, por favor. Si yo digo
con las clases. Recuerda que antonimia con lenguaje son los que tienen mayor cantidad de preguntas en lenguaje en los últimos exámenes de admisión. Y los otros temas que tienen preguntas en el caso de uso es acento y puntuación, cosas que debemos manejar, ¿no? Está la antonimia gramatical que utiliza prefijos como leal, desleal, fiel, infiel, normal, anormal, legal, ilegal. Pero también está la lexical que cambia las raíces, cambia las palabras como inicio final. Ahora, la lexical se puede dividir en tres clases. ¿Cuáles serían estos? La propia, la cual presenta grados o puntos intermedios. Por ejemplo, bueno, normal, malo. Si yo digo, por ejemplo, frío, tibio, caliente, niño, adolescente, adulto, niño adulto. Si yo digo rico, no, pero pobre, clase media, rico, por decir. Puedo graduar los significados. Pero existen otros que van a ser complementarios o excluyentes. La presencia de uno excluye al otro. Si yo estoy vivo, no estoy muerto. Si yo estoy soltero, no estoy casado. Si yo estoy sano, no estoy enfermo. Si soy varón, no soy mujer. También está el recíproco. La presencia de uno implica al otro para tener un significado completo. Si yo soy el emisor, es porque hay un receptor. Si soy profesor, tengo alumnos. Si soy médico, tengo pacientes. Si soy abogado, tengo clientes. Si soy tío, es porque tengo sobrinos. Si soy abuelo, es porque tengo nietos. Continuamos. La paronimia, en cambio, ¿qué cosa hace? Tiene parecida escritura y pronunciación, diferente significado. Alcaide, alcalde, I, L. Deferencia, diferencia, E, I. Actitud, aptitud, el sonido de la C y el de la P. La polisemia, en cambio, es la que tiene mayor cantidad de ejercicios. Tiene muchos realmente, ¿no? Es que una palabra producto de su uso va a derivar en sus significados y se va a convertir en varias palabras, pero siempre con el sema común, porque va a haber siempre una relación de significados. La polisemia siempre va a tener igual escritura, igual pronunciación, en este caso. Es una característica que tiene. Por ejemplo, ala del ave, significado original, extremidad del ave. Términos polisémicos, cuando hablas ala del avión, ala del batallón, que es por los costados, ala de la casa, que es por los costados, pico del ave. Términos polisémicos, cuando digo pico de la herramienta, porque termina en punta, pico de la montaña, porque termina en punta, pico de la botella, porque sirve de entrada. Si yo te digo, por ejemplo, cuello de la persona, ese es el significado original. Cuello del polo, eso es polisemia. ¿Por qué? Significado alterno. Cuello de la camisa, polisemia. Ujú. Continuamos. Eh, Homonimia. Ah, hay algunos casos que a veces son rebuscados, por ejemplo, Sierra de las Montañas con Sierra de la herramienta por la forma de los dientes. Si tú dices banco de madera, con banco la entidad bancaria. Y es que cuando en sus inicios las personas que trabajaban pesando el oro, que eran los orígenes del banco, iban con un banco que les permitía ser visible. Y tú veías a alguien cargando un banco y ya sabías que era especialista, por eso le llamaron inclusive hasta banqueros. Eh, Otro caso, luna, astro, que refleja la luz solar, y a la luna de vidrio también le llama, bueno, al vidrio le llaman luna, ¿por qué? Porque refleja la luz, polisemia. Homonimia, en cambio, tiene otra definición, porque la homonimia que viene a ser que diferentes palabras van a presentar igual pronunciación, a veces también la escritura, homófonas, homógrafas, pero tiene diferente significado, porque tiene diferente origen. Así, por ejemplo, la homografía presenta igual escritura, pronunciación, lima, lima, homofonía, igual pronunciación, diferente escritura, hola, hola. O sea, si es homógrafa o si es homófona, igual es homonimia. Profe, ¿hay alguna clasificación como homografía o homonimia total y homófona homonimia parcial? Ten cuidado, no revises internet porque en internet te dicen eso y eso no es lo que te pide San Marcos. San Marcos, cuando realiza la clasificación de total, también llamada absoluta, parcial, también llamada relativa y paradigmática, toma en cuenta qué cosa, toma en cuenta las categorías gramaticales. No toma en cuenta la forma que aparece. Quiero que entienda las categorías. ¿Cómo es que las categorías? Si es total, por ejemplo, deben pertenecer a la misma categoría, un sustantivo de otro sustantivo, un verbo de otro verbo, un adjetivo de otro adjetivo. Así si yo digo viste, de ver, y viste, de vestir, sería pues homonimia total absoluta porque los dos son verbos. Vaca, hembra del toro, vaca, parrilla que se pone sobre las camionetas, son ambos sustantivos, homonimia total absoluta.
Ético, con H, tuberculoso. Ético, sin H, sería ¿qué cosa? Sería en este caso, pues, adjetivos. Homonimia total o absoluta. La homonimia parcial es, por ejemplo, la que se da con vino, la bebida, devenir, con vino, perdón, vino, devenir, que es un verbo, y vino, la bebida, que es un sustantivo. Como ambos son de diferentes categorías gramaticales, entonces es parcial o relativa. Bota con B, sustantivo, si hablamos del zapato, bota con V, verbo, parcial. Sobre, de la carta, sustantivo, sobre, preposición, parcial. Ojo, no me interesa entonces la escritura, me interesa nada más las categorías gramaticales. La paradigmática, ¿en qué consiste? Es el mismo verbo solo que con diferente accidente. Por ejemplo, amaba, yo la amaba, yo primera persona, amaba, él o ella amaba, él o ella tercera persona. Ujú. Existe también la llamada hiperonimia. ¿Qué viene a ser la hiperonimia? Es la relación de género-especie. Repito, general, específico. Así yo puedo decir, un ratito, color rojo, día lunes, país Perú. Pero ¿cómo puedo reconocer yo que es hiperónimo? Fácil, pregúntale a uno qué es el rojo. Un color, color es el hiperónimo de rojo. ¿Qué es el lunes? Un día. Entonces, día es el hiperónimo de lunes. ¿Y qué es el Perú? Un país. Entonces, país es el hiperónimo de Perú. ¿Qué es el 3? Un número. Número es hiperónimo de 3. O sea, le pregunto qué es y debe salir como concepto, porque en sí la hiperonimia y la hiponimia son bases dentro de la conceptualización, lo que se llama inclusión. Hiponimia, específico, género, ¿no? Así yo digo al revés, rojo color, o sea, lo que varía es el orden. Exacto. 3 número, perro canino. Y es que si yo te digo, por ejemplo, ¿qué es la rosa? Es una flor. Tengo dos opciones, o pongo flor rosa, hiperonimia, o pongo rosa flor, hiponimia. Ahora, y si me preguntan a mí, ¿qué es la ecohiponimia? Son cogenéricos. Por ejemplo, si yo digo especie, rojo y verde, que son colores, cohipónimos. 2 y 5 que son números, cohipónimos. Perro y zorro, que son animales caninos, cohipónimos. Continuamos. La holonimia, que es una relación de todo parte, que algunos lo confunden con hiperonimia, donde la pregunta ya no va a ser qué es, sino de qué es parte. Si yo te digo la sala, ¿de qué es parte? De la casa. La llanta, ¿de qué es parte? Del auto. Lima, ¿de qué es parte? Del Perú. Perú, ¿de qué es parte? De América. O sea, el holónimo sería casa, auto, Perú, en ese caso. Y si lo quiero poner a la inversa, sería meronimia, porque la meronimia es parte de todo. O sea, la casa, llanta, auto, Lima, Perú. Y si yo quiero utilizar términos semejantes parte, por ejemplo, yauta, timón, sería comeronimia, ¿no? Sala, cocina son partes de la casa. Llanta, timón son partes del auto. Lima, Ica son partes del Perú. Con eso acabamos esta parte, chicos. No sé si es que acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Profe, Dime. en la paronimia se tiene que utilizar ceseo porque es Perú, ¿no? Ah, una pregunta de sobre paronimia me vino eh, en simulacro del año 2010 que decía lo siguiente, ¿no? Marca la alternativa donde si hay yeísmo, si hay ceseo, se considera parónimos, ¿no? En ese caso, especificando, ¿no? Y hay otro caso en la cual normalmente no mencionaban eso. Entonces, normalmente cuando van a fusionar por lo del ceseo y el yeísmo, me hacen alusión. Hay algunas palabras, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¿qué podría ser? Zanahoria y zanahoria, donde podríamos considerarlos como parónimas siempre y cuando tomemos la forma original. Siempre y cuando tomemos la forma original. Pero ahí tendrían que ponerme la pregunta entonces en el castellano estándar para evitar cualquier ambigüedad. Pero si me ponen Mm, ejemplo castellano peruano, al marcarme ya el castellano peruano, ya de antemano sí lo puedo considerar como parónimos. Ujú. ya, profe, gracias. Sí, sí, no te preocupes. Vamos a la última parte, la morfología.
Cuando me hablan a mí de la morfología, estudia la estructura interna de la palabra. Morfema, morfo y alomorfo. ¿Qué es el morfema? La unidad mínima significativa dentro de la palabra. El morfo es la materialización del morfema y el alomorfo es la variación de un morfema al concretizarse. Entonces, si por ejemplo me dicen a mí, a ver, para el morfema que sea el plural, el morfo es la S o el es. Si yo comparo esas dos palabras, ahí hablamos de alomorfo. Marca la alternativa que presenta alomorfo de plural, casas, relojes. ¿Sí? Porque en uno está como ese, el otro está como es. Que presenta alomorfo de femenino, gata, sacerdotisa. Porque en uno estará como A y en el otro está como Isa. Diferentes formas. Si me dice marca la que presenta alomorfo de masculino, monje, gato. En uno está como E y en el otro está como la O. Marca la que presenta alomorfo de aumentativo, perrote, pongamos acá palazo. Uno está con ote y el otro está con aso. Porque esos son dentro de nuestra lengua. Y es que en nuestra lengua nosotros podemos encontrar diferentes clases de morfema, ¿no? Estaría el morfema lexical, que presenta un significado principal, eh, y estaría también los morfemas gramaticales, que son los que presentan otros significados. Dentro del morfema gramatical me aparece el morfema flexivo, que presenta accidentes gramaticales, y el morfema derivativo, que presenta otros significados que no son accidentes gramaticales. En los morfemas flexivos, recuerda que existe el morfema flexivo simple y el morfema flexivo amalgama. Flexivo simple cuando solamente presenta un accidente que puede ser género o número. Si digo gato, la O es morfema flexivo simple porque me señala masculino. Si digo flores, ese es morfema flexivo simple porque me señala el plural. El morfema flexivo simple me aparece sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombre. Mientras que el morfema flexivo amalgama me va a aparecer solamente en verbos porque me señala varios accidentes a la vez. Las categorías gramaticales van a ser sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, que son las categorías variables, y adverbio, preposición y conjunción, que son las invariables. Ahora, continuamos. En la lexicología, el término de lexicología, recuerda qué cosa estudia. Estudia el inventario de las palabras. Justamente la lexicología se va a valer de todo lo que nos aporta la morfología. ¿Para qué? Para hacer alusión a esos procesos formativos, como de dentro de nuestra misma lengua, utilizando nuestras propias palabras, podemos formar nuevas palabras. Y justamente ahí es lo que surge la derivación, que toma como base una raíz, la composición y la parasíntesis, ¿no? Otros procesos pueden ser las onomatopeyas, acortamientos, siglación y acronimia. ¿Cómo yo reconozco una palabra que es derivada? Las derivadas se reconocen porque provienen de palabras más cortas. Por ejemplo, si yo digo de nivel, nivelado, de nivelado, desnivelado, de leal, lealtad. Lealtad es derivada, de lealtad, deslealtad, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, de mina, minero, derivada minero. Y si digo antiminero, también es derivada. Leche, lechero, lechería, son derivadas, lechero y lechería. Si yo digo de la palabra pan, panadero, panadería, panecito, ¿qué serían esos? Palabras derivadas. Ahora, la composición, en cambio, va a juntar dos palabras en una. Puede este sufrir cambios o no. Por ejemplo, de composición, salchipapas, Norteamérica. Por ejemplo, puede ser ojiverde, cabizbajo, sacapuntas. Esas son palabras compuestas que pueden sufrir pequeños cambios. Para estos, cabizbajo, cabeza baja, ojo verde, ojiverde, no alteran el significado original de las palabras que se juntan. Pero, ¿existe qué cosa? Existen algunos procesos formativos que se llama la parasíntesis. El problema con la parasíntesis es que hay dos tipos. Existe una compuesta derivada y existe una que es por circunfijo. ¿Cómo es compuesta derivada? Tengo la palabra salchipapas, que es compuesta, y la aumento salchipapero, parasintética. Tengo la palabra compuesta Norteamérica y le aumento a norteamericano, o sea, el sufijo que indica gentilicio, para síntesis. Tengo la palabra mediocampo y le aumento mediocampista, para síntesis. Ojo, a veces no existen esas palabras compuestas. Si yo digo 15 años, quinceañera, para sintética. Sacavuelta, sacavueltero, para sintética. Si yo digo, por ejemplo, Puerto Rico, puertorriqueño, para sintética. Buenos Aires, bonaerense, para sintética. Ahora, ¿cómo es con circunfijo? Hace rato dijimos, ¿no? Leal, yo pongo lealtad, un sufijo. ¿Existe? Sí. Entonces, deslealtad,
prefijo y sufijo existen como derivadas. ¿Por qué? Porque existe y he reconocido al sufijo. Pero cuando yo digo café y digo descafeinado, pregunta, ¿café existe cafeinado? No. Entonces, el término descafeinado, ¿qué sería? Para síntesis por circunfijo, porque tienen que ponerse los dos al mismo tiempo. ¿No? De alma, ¿existe almado? No. Desalmado para síntesis por circunfijo. Cara, ¿existe carado? No. Descarado para síntesis por circunfijo. A ver, chicos, algo rápido. ¿Cuál sería el alomorfo si te ponen palabras como la sacerdotisa llevó a la gata junto a la alcaldesa? ¿Alomorfo de qué habría ahí? Isa a esa. Muy bien, de género femenino, de género femenino. Y si me dijeran relojes y mesas del número de plural, muy bien. Piurano, limeña, francés, gentilicio. Bueno, entonces no vas a tener problemas en encontrar monje gato masculino, tomatón perrazo aumentativo, pastorcito gatito diminutivo, infiel, desleal, anormal, negación. Ujú. Reconoce el proceso formativo. ¿Qué sería entrampado? Para síntesis, ¿no? Un ratito. Antiterrorista, derivación, muy bien. Profe, ¿y por qué derivación si los dos tienen la raíz al medio y los dos parecen que tuvieran sufijo y prefijo? Un momentito, vamos a analizar. En el caso de entrampado viene de trampa. ¿Existe trampado? No. Entonces tiene circunfijo, circunfijo, entrampado. Terrorista, antiterrorista. ¿Viene de terror? Sí. ¿Existe terrorista? Sí. Como existe terrorista, entonces esto es derivada, porque significa que lo que tiene es un sufijo. Deslealtad, derivación, ¿no? Camposanto, composición. Sejijunto, ujú, composición. Entumecido, derivación, ¿no? Porque viene de la palabra entumecer. Como viene de entumecer, es derivada. Entibiado, piensa, entibiado. ¿Seguro? ¿Entibiado de qué viene? Viene de tibio. Pregunta, ¿existe tibiado? No. Entonces, ¿qué sería eso? Parasíntesis. Parasíntesis por circunfijo. Norteamericano. Bueno, está fácil, profe, porque lo puso ahí abajo. Sí, no, ya me di cuenta ya. Librecambista, parasíntesis. Hojalata, composición, composición. Ojalatero, parasíntesis, ¿no? Destrabado,
Derivación. Salchipapas, composición. Toma todo. Ahora sí. Avanzamos con las preguntas. Sí, tenemos cuánto, algo de 24 minutos para responder. ¿Cómo sería ahí, chicos? ¿Qué elemento destaca si la oración es no se automedique, no arriesgue su vida? Claro, la respuesta lógica es beso porque al ser función apelativa, predomina la reacción que se busca en el receptor. ¿Quién ejecuta la codificación? Muy bien, la respuesta sería beso porque la persona que ejecuta la codificación es el emisor, el decodificador, la decodificación es el receptor. ¿Y en qué consiste la codificación? En que pones en signos, en un código, el mensaje que piensas dar. Y la decodificación es cuando le das un significado. Señala la alternativa que constituye una característica de la lengua. La lengua es colectiva, eso significa que es social porque es compartida entre todos los hablantes. Mientras que el habla es individual, el habla es psicofísica, el habla es momentánea, el habla es concreta. Teniendo en cuenta los elementos de la comunicación humana, identifica el enunciado que presenta en el siguiente orden: receptor, mensaje, situación, emisor y código. ¿Cuál sería tu respuesta? Ya, solo Ramiro me ha respondido. Ya, solo Ramiro y Ana y el resto piensa. Anímate. Ya. Vamos a ver, ¿no? Analicemos la D. El médico, al decir que el médico leyó la historia, cumple con lo del receptor. La historia clínica del paciente sería el mensaje, pero ¿dónde está la situación? Faltó la situación, ¿no? En este caso. Ojo, y la historia clínica inclusive del paciente, el paciente lo puedo tomar, porque este es medio ambiguo, como el emisor, y lo de chino mandarín cumple con el código, pero no cumplió con la situación. Claro, beso. René es el receptor porque recibe las noticias de su beca. Ok, de su beca es el mensaje. Muy temprano, esa es la situación, ¿no? Su interlocutor, o sea, la persona que lo mandó, ese es el emisor, hablaba francés, eso sería el código. Entonces la clave sería la B. Ujú. ¿Se entiende hasta ahí? El por qué uno y por qué el otro no. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Sí, la respuesta tendría que ser la D.
Es función apelativa, implica pues la reacción del receptor. Ahí es una orden. Ujú. Tienes razón. Al decir el patio es grande, estoy informando. Al decir es un excelente orador, estoy dando una valoración, mi opinión, lo que yo creo. Por lo tanto, la clave sería la C, representativa y expresiva. Sí, ¿no? La función, la figura de no me mires, que miran, que nos miramos, está utilizando un sentido figurado. De hecho, pues una figura literaria, repetición de las palabras, es función estética o poética. Ujú. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, la respuesta sería B, porque al decir temo que haga frío mañana, está diciendo lo que siente el hablante como emisor. Respuesta, la variedad dialectal, ¿no? Cuando tú hablas con personas de otros lugares, tienes que tratar de utilizar los términos comunes dentro de eso, ¿no? Si utilizas la variedad dialectal, es decir, palabras que son propias, exclusivas, terminas confundiendo la comunicación. ¿Qué característica tenemos acá cuando hablamos de castellano peruano? Dijimos hace un rato que normalmente lo vinculamos más con la forma de hablar limeña, ¿no? Timbre neutro de la voz, lo tenemos. Si conversamos con un venezolano o un argentino, a veces nos parecen que gritan, que ellos son muy efusivos a la hora de hablar. Usamos diminutivos, sí, a cada ratito, un momentito, espérame, amiguito, lo utilizamos por una tendencia de elevación del quechua, ¿no? También está el exceso de los usos posesivos, ¿cómo se llama? A mí me gusta mi libro, a mí me, simplemente me gusta mi libro, punto. Pero bueno, pero no existe esa elevación de la curva en el final de la oración. Eso se podría dar, por ejemplo, en la selva, ¿no? Oh, cuando hablan así. O el voceo no es una característica de nosotros, fue eliminado por el uso de usted. Ujú. Exacto, exacto. Muy bien, André. No sé si tú sabes que el voceo, o sea, antes se utilizaba acá en el Perú, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, pero en España hubo una especie de que dejaron de utilizarlo porque decían que el decirle voz a alguien implicaba pues una mayor jerarquía a la persona que hablaba. Entonces prefirieron utilizar el usted como una marca de respeto, donde no le daba esa jerarquía, porque se sentían su iguales, ¿no? Entonces acá en Perú, por ser la principal colonia, en este caso Lima, principal colonia dentro del Perú, dejaron de utilizar la palabra voz y prefirieron usted. Solo en,
Uno que otro lugar en provincia sí se utiliza, en provincia de Cali, Perú. Pero eso se utiliza más en Argentina, en Chile, las zonas más alejadas, en parte de Colombia, parte de Venezuela, alejadas ahí, de la metrópoli, como dirían algunos. Ujú. Entonces la clave acá sería la B. Eliminamos el náhuatl, que no es una lengua peruana, realmente es una lengua de los aztecas, ¿no? Eliminamos el aymara, ¿por qué? Porque es una lengua andina, jacaru andina, cauqui y quechua andina. Ujú. La C. Pero vamos a ver. La palabra almohada dijimos que cuando empezaba con A o al y tenía una H intermedia va a ser un arabismo, o sea, descartamos esto. La palabra short, que significa corto, es un anglicanismo porque proviene del inglés, entonces descartamos esto. La palabra pachamanca, de hecho, es un americanismo porque proviene de qué? De nuestra forma de hablar. Ujú. Pero la palabra menú eh, es un galicismo, porque proviene del francés. Palabras como menú, tutú, champú, canesú, ambigú, pirulí, gachí, son galicismos, ¿no? Chantilly, inclusive. Piensa. Ya. Ujú. Claro. La respuesta en este caso sería la B, como está marcando ahí. Y es que el íbero, prelatina, el inglés no tiene nada que ver. El francés es no, francés sí es lengua romance, perdón. El celta es prelatino, igual que el tartesio. El árabe otra vez no tiene nada que ver ahí. Ujú. La- ¿Cuál sería tu respuesta? El íbero, tartesio, celta, vasco, fenicio y griego son lenguas prelatinas, sí. El griego, claro, los griegos fundaron polis como Rodas, Ampurias en España. ¿El castellano proviene del latín vulgar? Sí. A ver, el árabe como producto de convivencia aportó una gran cantidad de vocablos al español, sí, 10%. El castellano era originalmente el dialecto de Cantabria oficializado por Alfonso X el Sabio como lengua, sí es correcto, por si acaso. ¿No? Fue Alfonso X el Sabio el que oficializó, por eso le llaman Alfonso X el Sabio, el padre del castellano. ¿El castellano sigue la normativa dada por la RAE, especialmente la escritura? Sí. Acá la clave era la E. Todos los datos son correctos.
Si nosotros analizamos examen, hay 3, 6, 7, ¿no? Ujú. Porque ahí la X representa dos sonidos a la vez. Bueno, sería la A por el sonido de la C y de la Z, ¿no? Sí, ¿no? Si nosotros hablamos de lonas raras, variamos lo de salón raro, vamos a dar cuenta que esto qué cosa es alveolar. Si nosotros decimos gato devoto, estamos hablando de que bodega pituca, si nosotros nos damos cuenta, lo variamos, oclusiva. Una maña, mañana, estamos hablando de nasales. Si jefe eso es, ya es jefazo, estamos hablando de fricativa. Y finalmente, caja, jeje, otra vez velares, ¿no? Aunque le faltó uno que otro, pero sí, la clave es enano. Vocales medias. Claro, si tú dices pide Goku, la E y la O serían las medias, ¿no? Benevolente. Y me dicen, claro, ascendente tendría que ser la pregunta. ¿Llegaron los alumnos? Que es una pregunta directa total. Con la cavidad glótica, porque dijimos que ahí estaban las cuerdas de la voz, la zona de la glotis, sería la respuesta. Las cuerdas vocales producen el sonido de la voz, que es la fonación en sí. Si hablamos de articulación, ya es la cavidad oral nasal. Eh, Ujú. Sí, pues. Si nosotros hablamos la cavidad glótica, ya dijimos esto establecido que es la fonación. La infraglótica es de la boca, la articulación, y la supraglótica, que es interna, la respiración. Ojo, el paladar es una zona que no se mueve, ¿ah?
La B. Sí, la respuesta acá es la úvula. Esa bolita, esa que tenemos, la úvula del paladar, es la que permite, ¿qué cosa? La salida del aire por la zona nasal o por la zona oral, con un pequeño movimiento. Si no, posteriores pide Goku o U, tumultuoso. D. Ujú. ¿Qué sucedió? La lancha ayer es descendente. Si nosotros decimos, ¿hay alguna ascendente? Juan ignoraba cuánto invirtió en su proyecto descendente, ¿no? Sí. Pumba o Mbappé aparece en casa. Mambo. Uy, se repitió, creo, ¿no? Sí. Algunas de estas preguntas están jaladas de los exámenes que eran de, ¿cómo se llama? Para segunda especialidad. O sea, el examen que toman las personas para cuando se van a una segunda carrera, una segunda profesión. Ujú. Sí, ¿no? La C. Las que malogran acá serían traduje, protege, brebajes y vegetales. Bueno, al sustentar las respuestas ya se mencionó este. Es correcto, ¿no? Porque al decirle sabueso al perro, no se le dice al perro normal, sino al que tiene buen olfato. Y al detective experimentado, olfato para oler el crimen, encontrar las pruebas. D. Ujú. D. Ok, B. peso, ¿no? ¿Cuál sería?
Ya, dedo, sí. Homonimia. Bien. Ujú, sí. La D, Ujú. Chicos, disculpen que me demore un par de minutos. Ya faltan 6 nomás y acabamos. Descartamos la A porque corta hilos es compuesta. Gracias, Ana. sistema. Avecilla de ave, armado de armar, zapatería de zapato. La D, Ajá. Acá hay doble clave. Acá es la C y la D. Y es que la teoría, ojo, de la parasíntesis por circunfijo antes no se le consideraba. Y esta es una pregunta anterior. En la teoría actual que maneja San Marcos sí se le considera como circunfijo. Antes era derivada. Infiel, ¿no? Vamos, ya falta 4. Besito, inútil y desleal. Ujú. la, La, la penúltima, la, la y la última, disculpando la demora. No, no es la C, no es la A. la C. Tampoco es por hidroavión, ¿ah? Son Ah, derivadas. ya. Aeropuerto, Mm, hidroavión son derivadas. Autogobierno también es derivada. Es la D por antebrazo. Profe, ¿y por ay, qué no pueden ser las otras? Estas son prefijos, no funcionan como palabras. Al ser prefijos, ojo, no me funcionan, repito, como palabras, ¿no? En cambio, si yo digo antebrazo, ahí sí están. Por eso esa es la respuesta. Y bueno, chicos, eso sería todo. Gracias por su presencia. Ahora sí, disculpen que me retire rápido, pero tengo que entrar a otro grupo. Chao, chicos, cuídense. Ya estoy